Temis. No sé cuántos conocéis a esta diosa del panteón griego. Fue hija de Urano, dios del cielo, y de Gea, diosa de la tierra. De hecho, se le conoce como la diosa de la justicia. Y el panteón griego personificó la ley, la voluntad y también la justicia divina. Solía estar junto al trono de Zeus, por cierto, su marido, no era la primera esposa, era la segunda esposa de Zeus, para darle consejos sabios y basados también en la justicia. Y a menudo se la representaba con la espada de la justicia en una mano y en otra mano una balanza. La balanza era el símbolo de la ley y del juicio también que se dicta. Y es que la justicia, tanto en esta imagen de Temis como precisamente en nuestros días, está basada en la ausencia de la duda. En el derecho penal, la acusación debe demostrar la culpabilidad del acusado más allá de la duda razonable. Esto significa que las pruebas presentadas deben ser tan convincentes que nadie puede tener la más mínima duda de la culpabilidad o inocencia del acusado. La balanza tiene que caer sin duda de un lado o del otro. De ahí que hoy titulemos la sección que tenemos de Lucas por delante como el discípulo verdadero no duda. El discípulo verdadero no duda, porque Lucas nos ha llevado prueba tras prueba tras prueba, evidencia tras evidencia, apuntando a que Jesús es ¿quién? Jesús es el Mesías, sin ninguna duda. Y es el Mesías porque Jesús tiene el poder del Hijo de Dios. Tiene poder sobre la naturaleza, capítulo 8, versículos 22, recordáis, calmando el viento y el agua, la tempestad. Tiene poder sobre la esfera espiritual, con el antes y el después del Gadareno. Tiene poder sobre la enfermedad, con la mujer con el flujo de sangre. Tiene poder sobre la muerte, con la hija de Jairo. Tiene un poder que además puede delegar. Y tiene un poder, como vimos la última vez que abrimos el Evangelio de Lucas, sobre la creación con esta alimentación de los 5.000 varones. Así que ahora que Jesús ha demostrado su poder, en este momento, donde las evidencias ya no dejan duda, donde la balanza ha caído sin ningún tipo de objeción del lado correcto, ahora Jesús lo que hace es lanzar una serie de preguntas y afirmaciones con las que busca dar a conocer 3 evidencias del discípulo verdadero. 3 evidencias del discípulo verdadero. Y esas 3 evidencias del discípulo verdadero nos van a servir para examinarnos cada uno de nosotros y salir por estas puertas sabiendo si somos discípulos verdaderos o tenemos que venir a Cristo. Así que el objetivo es que con estas 3 evidencias del discípulo verdadero te puedas examinar. La primera que vamos a ver será que el discípulo verdadero no duda y conoce a Cristo. Versículos 18 al 20 del capítulo 9 de Lucas. La segunda evidencia será que el discípulo verdadero no duda y obedece a Cristo. Versículos 21 y 22. Y además lo hace en un escenario complicado, como veremos. Y en tercer lugar, la tercera evidencia del discípulo verdadero es que el discípulo verdadero no duda y sigue a Cristo, versículos 23 al 27. Así que ahora sí, acompañadme en Lucas capítulo 9 y vamos a leer desde los versículos 18 hasta el 27. 18 al 27, dice así Lucas capítulo 9, estoy leyendo desde la versión de las Américas. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo:
¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, respondiendo, dijo, el Cristo de Dios. Pero él, refiriéndose a Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran nada a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Estamos ante la sección central de este capítulo 9. No solo del capítulo 9, sino que además esta sección que acabamos de leer es el broche definitivo al ministerio de Jesús que está desarrollando en el norte de Israel, en la zona de Galilea. ¿Recordáis? Capítulos del 1 al 3 es lo que Lucas utiliza para definir o para darnos a conocer el nacimiento del Hijo del Hombre. Es la parte más extensa que conocemos acerca del nacimiento, incluso parte de la adolescencia de Jesús en todos los evangelios. Prácticamente la totalidad es material único de Lucas. Después, comenzando en el capítulo 9 hasta precisamente llegar al capítulo 4, hasta llegar al capítulo 9, versículo 50, vamos a ver, o estamos ya terminando de ver, el desarrollo de Jesús, del ministerio de Jesús, precisamente en la zona norte de Israel, en Galilea. ¿Marcado por qué? Marcado por un ministerio especial hacia las multitudes. Multitudes que van a desaparecer en cuanto Jesús comience su camino a Jerusalén, a partir del 9:51, que será la tercera parte del Evangelio de Lucas. Y en ese descenso que Jesús realiza desde el norte hasta Jerusalén, va a confrontar a cada grupo y a cada individuo con su necesidad específica. Hasta llegar a Jerusalén, cuarta parte del Evangelio de Lucas, donde ocurre lo que conocemos como la Semana de Pasión, capítulos 19 al 23. Y termina el Evangelio de Lucas precisamente con esta glorificación o la consumación del ministerio del Hijo del Hombre en el capítulo 24. Por eso es importante también, porque esa sección, porque ahora son los discípulos los que deben de conocer y deben de saber y deben tener la seguridad de si son discípulos verdaderos o no lo son. De ahí que Lucas nos narre en esta sección estas tres evidencias del discípulo verdadero. Y vamos a comenzar con la primera. El discípulo verdadero no duda y conoce a Cristo, versículos 18 al 20. Y es muy interesante que Lucas omite todo lo que sucede entre la alimentación de los 5.000 varones y esta interacción de Jesús con sus discípulos. Por el resto de los evangelios sabemos que sucedieron más cosas entre la alimentación de los 5.000 y el tiempo en el que Jesús está de nuevo a solas con sus discípulos. Pero Lucas no escribe el evangelio de una manera cronológica, sino que ya hemos visto que tiene otra idea en mente. Lucas quiere dar a conocer a Cristo, quiere que obedezcas a Cristo y quiere que sigas a Cristo. Por eso comenzamos por este primer distintivo, esta primera evidencia. El discípulo verdadero no duda y conoce a Cristo. Y fijaros, versículo 18.
mientras Jesús oraba a solas, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy? Y fijaros, ahora Lucas lo que hace es describirnos la situación. Jesús, por fin, está a solas. Está orando a solas y con él están los discípulos y les lanza una pregunta. ¿Quién dicen las multitudes, que ya no están presentes, que soy yo? Vamos a ir parte por parte en este versículo. Mientras Jesús oraba a solas. Este es un rasgo que Lucas le da una importancia primordial en su evangelio. Lucas es el único que destaca estas acciones de oración solitaria de Jesús. Lo hemos visto en el capítulo 3, versículo 21, 5:16, 6:12, 9, 28, 29, 11:1, 22:41, 23:34 y 23:46. A lo largo de todo el Evangelio, Lucas destaca estos momentos en los que Jesús oraba a solas. Pero aquí el punto de Lucas no se encuentra en la oración de Jesús. ¿Por qué? Porque no nos da ni tan siquiera el contenido de la misma. Sino que lo que Lucas destaca es la circunstancia. Jesús está a solas. Las multitudes que hasta ahora le habían acompañado ya no están con él. Y Jesús está a solas, Jesús está orando, aunque no conocemos el contenido de la oración, pero sí que sabemos que estaban los discípulos con él. Así que Lucas nos da más pistas. Y es que ahora las multitudes que habían estado siempre rodeando a Jesús, salvo una ocasión más que veremos un poquito más adelante en este capítulo 9, ya desaparecen del ministerio de Jesús. Así que Jesús está solo, por fin, entre comillas, después de mucho tiempo, y aprovecha la coyuntura, aprovecha esta ocasión para preguntar a sus discípulos. ¿Y qué les preguntó? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? En otras palabras, queridos discípulos, vamos a hacer una pausa. Habéis estado conmigo prácticamente desde el principio. Habéis escuchado todo lo que he predicado. Habéis visto todo lo que he hecho. Y no solo esto, sino que vosotros mismos, hace nada, habéis disfrutado de un poder delegado para poder hacer exactamente lo mismo. Predicar el Evangelio y hacer milagros que confirman precisamente este Evangelio. Vosotros habéis estado conmigo mientras yo he estado interactuando con las multitudes arriba y abajo por todo Galilea. ¿Cuál es el resultado? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Pero fijaros, el matiz se encuentra en quién es el objeto de la información. Jesús quiere saber no lo que piensan las multitudes, sino lo que las multitudes piensan de su persona, de él mismo. ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Versículo 19. Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Fijaros, los discípulos responden. Y su respuesta demuestra un orden. La gran mayoría, aunque no nos da el tanto por ciento Lucas, la gran mayoría piensan que eres Juan el Bautista. A bastante distancia están los que piensan que eres Elías. Y así los despistadillos, podríamos decir, que apuntan a algún profeta del antiguo, de los profetas de los antiguos, que está aquí. ¿Qué echáis de menos entre el versículo 19 y el 20? ¿Cómo responde Jesús a estas afirmaciones que nosotros sabemos que son equivocadas? ¿Por qué Jesús no les dice,
Panda de ciegos que lo tienen delante y no saben quién soy. Es interesante que Lucas no recoja la amonestación de Jesús a los discípulos o la amonestación incluso de Jesús a las multitudes por dar una respuesta que no es correcta. Pero fijaros, es una respuesta que no es correcta, pero que tampoco es incorrecta. Es una respuesta que está incompleta. Es una respuesta incompleta. Incompleta en el sentido de que solo responde a una realidad, a una esfera de Jesús. Esas respuestas no dan una definición completa de Jesús. Simplemente destacan algunos aspectos del ministerio de Jesús que en cierto modo tienen razón al identificarlos con profetas y especialmente con profetas del Antiguo. No han errado el tiro. Ahora, no han dado en el centro de la diana tampoco. La multitud está claro que respeta a Jesús. La multitud está claro que lo tiene dentro de la esfera de los profetas. Pero el problema es que la multitud no conoce a Cristo. La multitud no conoce a Cristo. La multitud no conoce a Jesús. Y sí, es verdad, se trata de un profeta. Sí, es verdad que es alguien que tiene un mensaje para el futuro, pero no conocen a Jesús. Y el miedo de Jesús es que este conocimiento incompleto también se haya impregnado dentro del grupo de los discípulos. ¿Sucederá lo mismo con los discípulos? ¿Tendrán una visión parcial de quién es Jesús? ¿O realmente conocen, saben quién es Jesús? De ahí que Jesús en el versículo 20 vaya al grano. Fijaros, versículo 20. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Muy interesante este versículo porque Jesús pasa de una pregunta general acerca de las multitudes a de una manera enfática hacer esta pregunta, centrar esta pregunta en vosotros. Ahora mismo ya estamos solos, fijaros, mirad a vuestro alrededor, ya no tenemos las multitudes, estamos los 12 y yo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Ya me habéis dejado claro lo que dicen las multitudes. Por cierto, lo mismo que ya habíamos visto anteriormente, que decía Herodes. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y fijaros, no es que Pedro sea el más avispado, ni que Pedro sea el más rápido, sino que Pedro actúa aquí como portavoz de este grupo. Por eso Pedro responde la respuesta que es común al resto de los discípulos. Y esa respuesta dice que tú eres el Cristo de Dios. Y fijaros, la construcción gramatical es tremendamente importante. Tú eres el Mesías enviado por Dios. Y aquí Lucas entronca todo lo que ha dicho de Jesús en los capítulos 1 al 3, con su infancia, todas las profecías del Antiguo Testamento que están recogidas en los primeros 3 capítulos, todas esas realidades que apuntaban a que Jesús es el Mesías, que es la simiente prometida de Génesis 3:15, que es confirmada por los profetas del Antiguo Testamento, que Él es el Mesías prometido, que es del linaje de David, y por lo tanto el rey legítimo de Israel. Pero no un rey con minúsculas, es el rey con mayúsculas, el único rey. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una serie de expectativas
tanto en las multitudes y en ocasiones también en medio de los discípulos, de que Jesús debe ser el rey, pero el rey con minúsculas. Un rey según las expectativas humanas. Dejad un dedo en Lucas capítulo 9 y vamos unas páginas más adelante a la segunda parte del Evangelio de Lucas, que escribe, que conocemos como el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos 6 hasta el 9. Y dice así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, refiriéndose a Jesús, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Estos que estaban reunidos son ¿quiénes? Los 12 y todos los demás. Y él les dijo, versículo 7, no os corresponde a vosotros saber el tiempo ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y es que un discípulo verdadero conoce a Jesús y sabe que su misión va mucho más allá de lo terrenal, de un reino con R minúscula, de un rey con R minúscula. Su reinado es un reinado espiritual, es un reinado celestial y es un reinado eterno. Y esta dimensión es la que los discípulos deben entender. Y para ello Jesús les hace ver que un discípulo verdadero no duda y conoce a Cristo. Pero hay dimensiones de este Cristo, hay dimensiones de este Hijo de Dios que los discípulos no conocen y que Jesús les va a exponer ahora. Los discípulos han sido, son y seguirán siendo testigos de la predicación de los milagros de Jesús, pero también deben serlo de algo que no casa con un rey. ¿Y qué es lo que no casa con un rey? ¿Qué es agua y aceite con un rey? Y eso es lo que nos presenta ahora Lucas. Este rey va a sufrir. ¿Cómo que va a sufrir? ¿Qué rey sufre? ¿Cómo puede ser que un rey sufra? ¿Cómo puede ser que este rey con mayúsculas sufra? ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, sufra? Agua y aceite, esta información no casa. Los discípulos van a ser testigos de la predicación de Jesús, de los milagros de Jesús, pero también del sufrimiento de Jesús. Van a ser testigos y deben ser testigos del sufrimiento de Jesús, de cómo va a vivir el Cristo de Dios y cómo este sufrimiento va a ser un ejemplo en el cual ellos van a tener que caminar para obedecer a Dios. Porque el discípulo verdadero, y esta es la segunda evidencia, no duda y obedece a Cristo. Versículos 21 y 22. El discípulo verdadero no duda y conoce a Cristo. Y en segundo lugar, segunda evidencia que vamos a ver ahora, el discípulo verdadero no duda y obedece a Cristo. Versículos 21 y 22. Y la pregunta es, ¿por qué es importante que los discípulos conozcan a Jesús sin duda y que obedezcan a Jesús sin dudar acerca de Él? ¿Por qué es tan importante? Porque los discípulos han sido, son y seguirán siendo testigos de la predicación, de los milagros de Jesús, pero también del sufrimiento de Jesús. De ahí que deban conocer a Cristo. Y Jesús comienza a delinearles su misión y su necesidad de obediencia, que va a ser probada por medio del sufrimiento de este rey y por medio también de su propio sufrimiento.
¿vais a pasar la prueba del sufrimiento? En el derecho penal, la acusación debe demostrar la culpabilidad del reo más allá de la duda razonable. De hecho, existe un principio que busca proteger al inocente. Es una palabra en latín, o sea, una frase en latín que dice indubio pro reo. Si el juez tiene algún tipo de duda, si la balanza no se inclina 100%, en caso de duda, siempre a favor del reo. Es mejor dejar absuelto a 10 culpables que castigar a un inocente. Esto es lo que hay detrás de esta frase. Pero Jesús no va a dejar dudas. Jesús no va a dejar dudas ni de quién es, como ya hemos visto, ni tampoco va a dejar dudas acerca de la necesidad de obedecerle. Y esa es la segunda evidencia. El discípulo verdadero no duda y obedece a Cristo. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué os llama la atención aquí? En este versículo, especialmente en el primero, versículo 21. Si la respuesta de los discípulos es correcta, que lo era, uno se esperaría quizás una palmadita en la espalda. Bien dicho, Pedro. No lo digo por ti, Pedro, has hablado en nombre de los demás, pero oye, bien dicho. Correcto, Pedro. Has dado en el clavo. Así es. Pero ¿cómo puede ser que en lugar de recibir esta palmadita en la espalda, lo que recibe casi es espadatrapo para ponérselo en la boca? ¿Cómo puede ser que le digan de una manera severa, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto nada a nadie? No entiendo nada. ¿Cómo puede ser que si han respondido bien, Jesús les diga severamente que no digan nada a nadie? ¿Pero no nos acabas de mandar a predicar el mensaje del reino? ¿Para qué sanar si no podemos hablar de Cristo? Esto parece un contrasentido, Jesús. Pero Jesús, si no tenemos dudas, y lo tenemos claro, y hemos escuchado el Evangelio predicado, y hemos visto tus demostraciones de poder divino que cimentan tu mensaje, sabemos que eres el Cristo de Dios, entonces, ¿por qué tenemos que callarnos? ¿Por qué Jesús les pide silencio? Fijaros, Jesús les pide silencio porque todavía no se había completado el plan total acerca de Cristo. Y hay un aspecto que quizás para nosotros no es tan relevante como es para los propios discípulos. Fijaros, para los discípulos, que el Hijo de Dios, que el Rey con mayúsculas tenga que sufrir, tenga que padecer, es algo que es contrario a su propia mente, es contrario a su propia concepción. Pero nosotros estamos a este lado de la cruz. Nosotros estamos cansados, especialmente en un país como en el que estamos, con un trasfondo católico fuerte, donde no vemos una cruz, sino un Cristo crucificado, donde no vemos una obra de arte donde no haya sufrimiento. Yo me acuerdo, yo iba a un colegio en San Sebastián, que se llamaba en aquel entonces San Sebastián Mártir. Colegio San Sebastián Mártir, y al lado había una estatua del supuesto San Sebastián lleno de flechas en la puerta del colegio. Estamos acostumbrados a ver el sufrimiento. Estamos acostumbrados a ver a Jesús crucificado. Estamos acostumbrados a ver a los mártires crucificados.
Estamos acostumbrados, hemos vivido y hemos experimentado incluso el sufrimiento nosotros mismos por causa del Evangelio o especialmente en generaciones pasadas. Pero para los discípulos, el plan de Dios no concordaba con el propio plan que ellos mismos tenían. Y esta disociación más grande sucede precisamente con el padecimiento de Cristo. Hay un detalle que debéis conocer, y es que voy a sufrir. Voy a sufrir. Voy a sufrir porque ese es el plan determinado por Dios, predeterminado con Dios, acordado por Dios. Yo no soy el Mesías que vosotros os habéis fabricado. Yo no soy el Mesías militar que va a venir con su espada, cabalgando sobre un caballo, cortando cabezas de romanos y colocando a Israel como la potencia mundial. Yo no soy el político que estáis esperando que va a acabar precisamente con el poderío militar de Roma y la opresión que Roma está haciendo sobre vosotros. Yo no soy ese Mesías que os habéis fabricado o que os han fabricado los líderes religiosos que han torcido todo lo que han recibido y todas las promesas del Antiguo Testamento y ahora mismo tienen una religiosidad vacía, aparente, de fachada, muerta en su interior. No os creáis y no os creéis falsas expectativas de mí. Yo soy el Mesías, yo soy el Rey, pero el plan de Dios implica mi sufrimiento. Soy el Cristo de Dios, no hay dudas. No soy el Cristo de Israel, no soy el Cristo militar, no soy el Cristo político, no soy el Cristo de bolsillo que es como el de los 3 deseos, que le frotas un poquito y te da 3 deseos. Yo no soy ese Cristo. No soy un Cristo de bolsillo. Soy el Cristo de Dios. Y los discípulos lo entenderán. ¿Cuándo lo entenderán? Cuando Jesús resucite. Cuando se haya cumplido el plan de Dios. Cuando no solo hayan visto cómo predica, los milagros que hacen, que confirman su predicación, sino que además lo vean sufrir, lo vean morir y lo vean resucitar. Y en ese momento entenderán quién es Jesús. Y en ese momento entenderán la necesidad de obedecer, porque el verdadero discípulo no duda, sino que obedece a Cristo. Fijaros, versículo 22. El Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Para los discípulos esta información es locura. No pueden entenderla. ¿Cómo que padecer? Pero si eres el Mesías, el Cristo de Dios, ¿cómo ser rechazado? ¿Cómo ser muerto? ¿Y qué es eso de resucitar? Y fijaros, Lucas trata aquí por primera vez el sufrimiento de Jesús. Pero aquí va a comenzar una serie de hilos donde nos va a narrar y tratar este tema a lo largo del Evangelio. Va a ser otro tema recurrente. Lo veremos también en Lucas 24, 26 y 46. Lo veremos en la segunda parte también del Evangelio de Lucas, Hechos 3, Hechos 17, Hechos 26. Y cómo los propios discípulos, al predicar, van a comprender esta sección del plan de Dios, esta faceta del plan de Dios que hasta ahora no entendían, que era la necesidad del sufrimiento del Hijo de Dios. Padecer, ser rechazado, ser muerto y resucitar. Y fijaros, Lucas lo conocemos, Lucas es tremendamente exquisito con sus palabras. Es muy puntilloso al describir el plan que Jesús conocía y que ahora los discípulos deben de obedecer. Y lo hace, fijaros, utilizando 4 infinitivos. 4 infinitivos que en el original uno está en voz activa y el resto en voz pasiva. Tiene que ser rechazado, pasivo, tiene que ser muerto, pasivo,
y tiene que ser resucitado en pasiva, aunque nuestra traducción parece que es en voz activa. Fijaros, el primero de estos infinitivos, padecer. Padecer significa que tiene que sufrir. Y no solo tiene que sufrir, sino que además Lucas nos añade un adverbio. Tiene que padecer mucho, mucho. Y mucho no habla de cantidad, sino habla del modo en el que ha de sufrir. Del modo en el que ha de sufrir. Padecer de muchas maneras. Es un verbo que posteriormente Lucas explica o utiliza para dar luz a este ser rechazado, ser muerto y ser resucitado. Es decir, padecer incluye los otros tres infinitivos. Padecer, sufrir. Segundo infinitivo, ser rechazado. Y fijaros, qué interesante, ser rechazado, ¿por quién? Por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. ¿De quién está hablando aquí Lucas? Está hablando del Sanedrín. El Sanedrín eran 70 personas que formaban parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, más la persona número 71, que era el sumo sacerdote de cada año. Era el tribunal supremo de los judíos. Y estaba formado por la aristocracia sacerdotal, por la nobleza y, como hemos leído aquí, por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y es que el judaísmo imperante, el sistema político, militar y religioso que estaba aunado en este Sanedrín, iban a rechazar a su Mesías. No solo iba a padecer, sino que iba a ser rechazado. Y en tercer lugar, este rechazo iba a llegar incluso a la muerte. Iba a ser muerto. Y Jesús hablará de su destino de varias maneras. Pero hay una manera en especial, cómo lo hará. Cuando lleguemos al capítulo 20, versículos del 13 al 15, y lo haga por medio de una parábola. Así que Jesús no rehúye su destino. Jesús no rehúye la cruz, sino que sabe que forma parte del plan divino. Por eso prepara a los suyos para un padecimiento que culminará precisamente con la cruz. Con la cruz. Y no es baladí, no es casualidad que unos versículos más adelante les hable precisamente también de la cruz. Pero el plan de Dios no termina en la cruz. El plan que Jesús debe de caminar no termina tampoco en el Gólgota, sino que en cuarto lugar debe ser resucitado. Debe ser resucitado. Y no en cualquier momento, sino que además aquí nos indica que en el tercer día, que esta era la manera judía de certificar sin lugar a dudas que el muerto estaba bien muerto, cuando habían pasado 3 días. Recordáis, y ya lo hemos visto con el muerto en Naín, el hijo de la viuda, cómo los judíos en el momento de la defunción, en el mismo día, eran enterrados. Lo veremos más adelante en la resurrección, cómo tienen que pasar 3 días hasta que hasta que Jesús resucite. Lo veremos también en la resurrección de Lázaro. Pero ¿cómo quieres que abramos la puerta si lleva 3 días muerto y ya hiede? Jesús, estás loco. Está muerto y bien muerto. Por eso la resurrección de Jesús no es que la sangre se le fue de la cabeza y se quedó en un estado de coma, una especie de estado vegetal, y allí se movió un poquito y entonces ya resucitó unas horas después, sino que resucitó al tercer día, cuando por ley estaba muerto y bien muerto, si me permitís la expresión. Este es el plan de Dios. Este es el plan que Jesús va a obedecer. Y este es el plan que un discípulo verdadero tiene que obedecer también.
un plan, una obediencia que se debe al estándar de Dios para el Mesías y no al estándar del pueblo para el Mesías. Por eso el Mesías que esperaba Israel es un Mesías con minúscula y no se parece al Mesías enviado por Dios. Por eso fijaros cómo la obediencia de Jesús al plan del Padre, a pesar de que Jesús tiene el poder, Jesús se sujeta en obediencia total al plan del Padre, incluyendo su muerte, incluyendo su padecimiento y incluyendo también su resurrección. Su sufrimiento traerá gloria eterna al Padre. Y el discípulo verdadero no duda, el discípulo verdadero obedece a Cristo, incluso en medio también del sufrimiento. Incluso cuando parece que todo lo que nos sucede no tiene sentido. Cuando nuestro plan aparentemente no concuerda con el plan de Dios, un discípulo verdadero se sujeta y obedece al plan de Dios. Un discípulo verdadero no simplemente conoce a Jesús, sino que un discípulo verdadero obedece también a Jesús. Fijaros, pero hay un caso que me llama poderosamente la atención. Dentro de este grupo de discípulos al que Jesús está hablando, hay uno que me llama poderosamente la atención. Y no es Pedro, sino Judas. Fijaros, Judas sí conoció y supo definir a Jesús como el Cristo de Dios, sin ninguna duda. Cumplió con la primera evidencia. Incluso Judas también obedeció a Cristo, al menos en un primer momento, cumpliendo con la segunda evidencia del discípulo verdadero. Pero queda una tercera evidencia del discípulo verdadero. El discípulo verdadero conoce a Cristo, el discípulo verdadero obedece a Cristo y, en tercer lugar, el discípulo verdadero no duda y sigue a Cristo. Versículos 23 al 27. Y ahora es el momento en el que Jesús demanda una respuesta. Una respuesta que no es fácil, una respuesta que no es sencilla, pero que tiene una recompensa final, una recompensa incluso eterna. El discípulo verdadero no duda y sigue a Cristo hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y fijaros, seguir a Cristo no es algo pasivo, más bien al contrario. Debes comenzar por negarte a ti mismo, caminar y seguir a Jesús. Y quien rechace a Jesús, recuerda que te rechazará a ti. Y quien te rechace a ti, viceversa, estará rechazando a Jesús. Vas a nadar contracorriente en este mundo. Vas a nadar ahora contracorriente. Pero si nadas aquí contracorriente, nadarás a favor en la eternidad. ¿Qué es más importante? El discípulo verdadero no duda y sigue a Cristo. Por eso en el versículo 23 nos dice que decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y fijaros, Jesús sigue hablando en este caso con sus discípulos. Este les decía a todos, no es otra vez hablando a las multitudes, sino a todos sus discípulos, todos los que estaban allí delante. Y comienza a decirles algo que ya van experimentando. Ya están comenzando a experimentar que seguir a Jesús no es fácil. Ser mi discípulo no es fácil. Venir en pos de mí, que es lo que hacen los discípulos, que es lo que significa esta palabra, es difícil. Este es el contexto. Por eso, solo los discípulos verdaderos me obedecen. Solo los discípulos verdaderos me obedecen y solo los discípulos verdaderos me siguen. Por eso nos dice aquí Lucas, ¿cómo puedes seguir a Jesús? Y fijaros estas tres acciones.
En primer lugar, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Jesús comienza por recordar que no puedes salvarte a ti mismo. Esto es negarse a uno mismo. Negarse el encontrar la salvación en mis propios medios. Negarse el encontrar la salvación en mis propias acciones. Negar el encontrar la salvación por mis actitudes. Negar el encontrar la salvación por nada que yo pueda hacer. Y como tú no puedes salvarte a ti mismo, entonces tienes que dar tu vida a alguien que sí que puede salvarte. Alguien que sí tiene el poder para salvarte. ¿Y ese quién es? Ese es Cristo. Yo no puedo hacer nada que tenga repercusión positiva en la eternidad. Pero Cristo sí. Por eso me rindo a Cristo. Por eso la salvación no viene según me parece a mí, sino que Dios establece cómo y cuál es el camino a la salvación, que no es otro que Cristo. Tú no puedes salvarte a ti mismo, niégate a ti mismo. Segundo paso, toma tu cruz cada día. Y es que seguir a Cristo implica tomar tu cruz cada día. ¿Qué significa esto? ¿Significa que nos tenemos que poner un colgante con una cruz? ¿O tatuarnos una cruz? ¿O algo similar? Fijaros, la cruz era el símbolo mayor de la derrota y de la vergüenza. Y no solo eso, sino también del escarmiento público. Una vez que el preso estaba asegurado en la cruz, se levantaba a poca distancia del suelo. Lo suficiente para que pudiese escuchar las palabras de las personas que pasaban al lado. Lo suficiente para poder tener la sensación de estirar el pie y aliviar un poco el peso de la cruz. No había un lugar donde descansar los pies, sino que los pies eran clavados en la cruz. Y así se quedaban suspendidos, soportando su propio peso. De ahí que se muriesen ahogados, asfixiados, sin oxígeno en sus propios pulmones. Era la manera más brutal existente de acabar la vida de un ser humano. Era tan brutal que la propia ley romana tenía prohibido que ningún ciudadano romano muriese crucificado. Ese castigo solo se reservaba a los peores enemigos del Imperio Romano, de la República Romana. Y para hacer el escarnio mayor, los penados cargaban con un cartel que llevaba su causa penal, además del listón horizontal. No cargaban con toda la cruz, sino que cargaban con el listón horizontal. El vertical ya estaba clavado allí, esperándoles. Por eso tomar tu cruz diariamente implica recordarte a ti mismo diariamente que no te perteneces, que has sido doblegado por un poder mayor, no el poder del Imperio Romano, sino el poder de Dios en la persona de Cristo. Recordar que no soy yo, recordar que yo no me he salvado, que he sido salvado por la muerte de Cristo. Y hacerlo diariamente. Diariamente. Y este es el énfasis. Tienes que vivir diariamente bajo la voluntad de aquel que te ha salvado. No solo es tu Salvador, sino que debe ser el Señor también de tu vida. Por eso el que siga a Cristo no se pertenece, sino que pertenece a Cristo cada día. De ahí que tengas que negarte a ti mismo, en segundo lugar, tomar tu cruz cada día y en tercer lugar, sígueme, sígueme. Y ese es un presente continuo, continuamente, en cada ocasión, en cada momento, sígueme. Sígueme, incluso si viene padecimiento. Sígueme, incluso si en tu vida viene sufrimiento. Sígueme si estás en medio de una situación que no comprendes. Sígueme si hay una enfermedad en tu vida. Sígueme si hay un padecimiento grande en tu vida.
Sígueme en medio de la presión del mundo. Sígueme cuando seas incomprendido. Sígueme cuando seas rechazado por predicar el Evangelio. Sígueme en cada circunstancia por la que estés caminando por este mundo. Diariamente, sígueme. Continúa siguiéndome. Uno que conoce a Cristo, uno que obedece a Cristo y uno que sigue a Cristo está demostrando estas tres evidencias del discípulo verdadero. Por eso, si sigues a Cristo, debes estar también dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo en la esfera terrenal, sabiendo que la recompensa en la esfera eterna es mucho mayor. ¿Cuál es el precio ínfimo que tenemos que pagar en la esfera terrenal en comparación de la esfera eterna? ¿Por qué rechazar a Cristo por no querer caminar por sus pisadas, por no querer sufrir? ¿Por qué vivir y calcular el sufrimiento terrenal despreciando el algoritmo eterno? ¿Por qué vivir en este mundo, centrado en este mundo, sin tener en cuenta la eternidad? Y eso nos va a dar la perspectiva correcta para caminar por este valle de sombra y de muerte. Por eso Jesús continúa con esta realidad, explayando y ampliando este significado de lo que les acaba de decir. Sígueme, niégate, toma tu cruz cada día, con este ¿por qué? Versículos 24 y 25. Porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la va a salvar. Porque ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Y fijaros cómo Jesús está jugando aquí con una construcción con antónimos, palabras que son opuestas entre sí. Salvar, perder, perder, salvar, ganar y perder. Mantener la vida terrenal implica perder la vida eterna. Y la pregunta es, ¿merece la pena esta inversión? ¿Merece la pena ganar la vida terrenal y perder la eterna? ¿O merece más la pena perder la vida terrenal y ganar la eterna? Esta es la pregunta. ¿Es mejor invertir en el corto plazo? ¿En algo que se va a extinguir? ¿En algo que no va a superar la barrera de la muerte? ¿En algo que no va a cruzar la barrera de la eternidad? ¿O merece la pena invertir en la eternidad? En el corto plazo en la tierra hay y habrá persecución. Y un discípulo tiene que saberlo. Pero no solo tiene que saberlo, sino que tiene que estar dispuesto a afrontarlo. Vas a ser perseguido, en ocasiones por los de fuera. Vas a ser perseguido, en ocasiones por los de dentro. Pero si quieres salvar la eternidad, tienes que estar dispuesto a perder la terrenal. Si estás dispuesto a perder la terrenal, entonces ganarás la eterna. Pero ten en cuenta mientras haces tus cálculos. Versículo 25. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Y este es un versículo que está hablando de riesgo. Cristo es la inversión segura porque no hay riesgo eterno. Cristo es la inversión segura porque no hay riesgo eterno. Ahora, si deseas invertir en lo terrenal, si deseas invertir en lo que es la tierra, el riesgo es absoluto. El riesgo es 120%. Incluso aunque ganes el mundo entero. Repito, aunque ganes el mundo entero. Aunque ganes el mundo entero. Perderás la vida eterna.
el mundo entero, la vida eterna. ¿Por dónde vas a caminar? Y esta es la conclusión de Jesús. No merece la pena. No merece la pena ganar el mundo entero. Que, por cierto, en el momento en el que te mueras, nada, absolutamente nada de lo que hay encima del mundo supera la barrera de la muerte. Nada. Ni tus bolsos, ni tu ropa, ni tus coches, ni tus casas, ni los ceros que tengas en el banco, ni tus seres queridos. Nada traspasa la barrera de la muerte. ¿Vas a invertir en el corto plazo o vas a invertir en el plazo eterno? Por eso en Cristo no hay duda, por eso en Cristo no hay riesgo. Y es así como llegamos al versículo 26. Porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Qué es avergonzarse? Avergonzarse es dar la espalda. Aquel que dé la espalda a Cristo, aquel que abrace el mundo, será rechazado por el Hijo del Hombre. Porque puede que conozcas a Cristo, puede incluso que obedezcas a Cristo, pero en la prueba se va a demostrar si realmente sigues a Cristo. Recordad, de esto ya habló Jesús. ¿Recordáis, en este caso, el grano que cayó en medio de los espinos? Creció, subió, pero fue ahogado por los espinos. ¿Es este tu caso? Judas tropezó aquí. Judas no siguió a Cristo. Y aquí estamos haciendo un pequeño spoiler. Judas dio la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no era el Mesías que él esperaba. Jesús era el Mesías con M mayúscula y él esperaba un Mesías con M minúscula. Él esperaba un Mesías que le librase del dominio de los romanos. Él esperaba un Mesías político, un Mesías militar, no un Mesías celestial. ¿Es este tu caso? ¿Y tú? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién dices que es Jesús? Cuando has visto estas tres evidencias, ¿dónde está o dónde estás en relación a Jesús? Por eso ven a Cristo y no sigas por un camino donde estás dando la espalda a Jesús. No seas como Judas. Ven a Cristo. Y si estás en Cristo y te has examinado, ¿cuál es el resultado? ¿Estás caminando de la manera adecuada que debe caminar un discípulo de Él? ¿Estás cumpliendo con estas tres evidencias? Termina Jesús con un versículo un tanto complicado, versículo 27. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Si Dios te ha salvado, a pesar del sufrimiento presente, disfruta del anticipo del reino de Dios en la tierra. A día de hoy, a este lado de la cruz, ese disfrute está aquí, con la Iglesia, con el cuerpo de Cristo. Esto es un anticipo de lo que vamos a disfrutar en la eternidad. Por eso conoce a Cristo, obedece a Cristo y sigue a Cristo como un discípulo verdadero. Ahora es verdad que algunos de los discípulos no murieron sin ver un anticipo del reino de Dios. Y no sabemos muy bien a qué se refiere.
si se refiere simplemente al resto del ministerio de Jesús, si se refiere probablemente al momento de la ascensión de Jesús, o si se refiere a lo que veremos en la próxima sección, que tiene que ver con la transfiguración, cuando ven a este Jesús glorificado, acompañado de dos figuras que veremos un poquito más adelante. Conoce a Cristo, obedece a Cristo y sigue a Cristo. Esto es un discípulo verdadero. Vamos a orar. Padre, gracias porque Jesús es el Cristo de Dios. Gracias porque Él es el Hijo de Dios, enviado por Dios para salvar a los suyos. Gracias porque tu palabra y el Espíritu Santo hacen que el discípulo verdadero no dude de Cristo. Por eso oramos para que el Espíritu Santo también ilumine a los que todavía están dudando de quién es Jesús. Gracias por estas tres evidencias del discípulo verdadero que conoce, obedece y sigue a Cristo. Y de nuevo, gracias por Cristo y gracias por su ejemplo. Ayúdanos a vivir como discípulos verdaderos que no dudan de Cristo, tampoco en medio del sufrimiento, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.